Bien, pues comenzamos entonces el tema o la explicación de lo que es ordenamiento territorial de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y vamos a ver, este concepto en realidad debería ser muy sencillo de entender. Aquí, como puedes ver en pantalla, te da la definición como tal. Y el ordenamiento territorial lo que pretende hacer es realizar una evaluación inicial para ver qué se puede hacer con los recursos. Con los recursos, hablando desde la cuestión del territorio, ¿no? De la tierra, la gestión del agua, el uso que se le va a dar al suelo y tomando en cuenta, claro, las prácticas económicas de las diferentes regiones. En resumen, es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Eh, Puedes descargar después la información, pero bueno, ahorita nos quedamos con un concepto más abreviado en ese sentido. Aquí es una definición un poco más extensa sobre para qué nos puede servir, ¿no? La organización, el establecimiento de políticas públicas y ahora un tema que a mí me parecería que es incipiente es la cuestión de la línea, ¿no? La línea disciplinar que apenas algunos estados, municipios, regiones, comunidades, etcétera, comienzan a integrar como parte de sus prácticas habituales de la gestión pública, ¿no? Recordemos, esto lo vamos a ver más adelante, pero recordemos que esto tiene que ver con el sector privado, el sector público y la comunidad en general, las personas, ¿no? No es una cuestión que se delimita solamente a una entidad, sino que tiene al menos estas tres participaciones para poder realizar una gestión apropiada, ¿ok? Y bueno, acuérdense que es que lo que estamos viendo aquí es a fin de cuentas una metodología, ¿no? Es una manera de trabajar que nos está dando ciertas líneas contextuales y también en la cuestión táctica, el decir el cómo podemos ejecutar parte de esa estrategia global, ¿ok? De acuerdo con la FAO, el ordenamiento territorial, con base en su metodología, tiene estas 6 etapas. La preparación, el diagnóstico inicial, tiene otro nombre, pero bueno, vamos a dejarlo como diagnóstico inicial. Un pronóstico, vamos a elaborar eso desde el inicio. Realizamos una formulación, luego se realiza la implementación o la ejecución. Y al final, como en la gestión de proyectos, realizamos este periodo de cierre, que en este caso aquí se le conoce como monitoreo, evaluación y ciertos ajustes o actualizaciones del ordenamiento. Entonces, bueno, en la primera etapa, la preparación, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tenemos que identificar un problema, una necesidad, una urgencia, algo para realizar esta intervención o esta modificación, ¿ok? Y en esta primera etapa es cuando se realiza, vamos a decirlo de esta manera, el corte listón, donde se empieza a trabajar de manera formal con el proceso. Se hace una gestión inicial, hagan de cuenta que es una medición, no es general, ni es a grosso modo, pero se hace una evaluación inicial sobre qué se tiene disponible con respecto a las personas, a la industria, al uso del suelo, a la tierra, a las capacidades, a las posibles explotaciones o conservaciones. eh, y con base en esto se documenta esta primera hipótesis de trabajo, donde se establecen prioridades y se establecen viabilidades o factibilidades de lo que se pretende hacer, ¿ok? Entonces la etapa número uno, cuando hacemos el paso siguiente a la etapa 2, que es la etapa de diagnóstico integral, realizamos un análisis con base en esta herramienta, que es la zonificación ecológico-económica, que este procedimiento, el de zonificación, tiene que ver, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, cuantificar qué tenemos y para qué nos puede servir. Posiblemente podemos tener un excedente de agua potable y un excedente es entrecomillado, porque eso tiene que ver con cuestiones relativas, pero posiblemente el interés no sea la explotación de esa agua potable, a lo mejor lo tenemos en una cuenca, a lo mejor lo tenemos en un lago,
a lo mejor lo tenemos en un paso de río y no nos interesa necesariamente terminar con ese recurso en cierto porcentaje. A lo mejor lo queremos conservar y aquí es donde la zonificación ecológica económica tiene justamente la validez o la función principal, ¿no? Como en muchos otros proyectos o gestión de proyectos, también se realiza el análisis FODA. Si no estás familiarizado con esta herramienta de trabajo, básicamente un análisis FODA nos permite identificar de manera muy puntual fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en este caso, del plan de ordenamiento territorial visto como un proyecto, ¿ok? Un análisis FODA lo puedes hacer incluso como una herramienta de evaluación personal, si lo quieres ver así. Puedes hacer un análisis FODA para un negocio pequeño, para una iniciativa sin fines de lucro, es decir, se puede aplicar para varias cosas y hay que acordar que, bueno, estos 4 elementos se dividen en 2 categorías, es una matriz donde tenemos 2 elementos que tienen que ver con cuestiones internas que en teoría podemos controlar, y otros 2 que tienen que ver con cuestiones externas que el control de las mismas es mucho más difícil y poco predecible. Vamos a suponer que queremos hablar de un proyecto que tiene que ver con explotación de plástico y no estábamos estimando que uno de nuestros proveedores, una refinería de petróleo, bueno, a lo mejor tuvo un paro y el incremento en el costo de la materia prima debido a ese paro puede desregular nuestras operaciones. Eso es un factor externo que no podemos prever y es muy difícil de realizar este control. ¿Por qué digo que también es relativo la parte de los controles o del control de los factores internos? Porque se tienen que identificar muy bien para justamente no caer en esta categoría donde no podamos tener un control de estos factores internos. Entonces, a pesar de que parece una actividad sencilla, y en realidad así lo es, sí requiere un grado de análisis interesante para no estar seleccionando variables o factores o componentes de manera equivocada. Entonces, con esto terminamos la explicación de la etapa número 2, la etapa de diagnóstico integral. La etapa número 3, que es la de pronóstico territorial, bueno, justamente como su nombre lo dice, pronóstico tiene que ver con una elaboración de una estructura, un esquema o un escenario a futuro. Ajá. A futuro con base en datos históricos y con base en la situación actual. Una vez teniendo seleccionada la hipótesis inicial, las variables que vamos a estar utilizando, podemos realizar un cierto pronóstico de cómo creemos que va a funcionar la modificación de ordenamiento territorial. Posiblemente suene un poco redundante, pero un ordenamiento territorial no se realiza para perjudicar a lo social, a lo económico o lo ambiental, sino todo lo contrario. Entonces, eso es una asunción que tenemos que tomar desde este momento. Cualquier intervención tiene que ser para una mejora, incluyendo esas 3 áreas. Lo social, que son las personas, lo ambiental, que es la parte territorial, y los recursos medioambientales, y la cuestión económica, que ahí intervienen el sector público y el privado, ¿no? Y bueno, esa etapa tiene que ver con esto, con elaborar un pronóstico. Vamos a hacer una analogía con un plan de negocios. Aquí tendría que ver con esta parte de las proyecciones financieras, donde vamos a hacer un supuesto de cómo creemos que va a funcionar, ¿no? El ordenamiento con base en ciertos criterios, ¿vale? La etapa número 4 de 6 tiene que ver con la formulación y aquí básicamente se desarrolla el modelo como tal. Aquí ya empezamos a hablar un poco más parecido a una metodología de gestión de proyectos tradicional, en donde se realiza el establecimiento de los objetivos, tanto estratégicos como específicos, y evidentemente, bueno, de aquí sale el objetivo general. Recordemos que antes, en etapas previas, ya habíamos diseñado esta hipótesis inicial, y aquí ya le empezamos a dar mucha estructura con respecto a los objetivos, ¿ok?
Aquí hay dos palabras interesantes que tienen que ver con la transversalidad y la integralidad, ¿no? Transversalidad tiene que ver con que un mismo recurso permea diferentes áreas. Me voy a regresar un poco para estar viendo aquí la cuestión de la definición, donde tenemos la parte social, donde tenemos la parte económica y la parte mental. Bueno, vamos a suponer que estas son tres áreas diferentes y la permeabilidad tiene que ir en ese sentido, es decir, tenemos que coadyuvar el desarrollo de esas tres, ¿no? Integralidad va vinculado con esta cuestión, donde pues no podemos, digamos, perjudicar un área por dar o favorecer a las otras. Aquí viene un punto bien interesante, al menos aquí en México, porque ya la cuestión práctica, vamos a ir viendo por ahí casos más adelante, pero la cuestión práctica de repente dista mucho de lo que se propone por cuestiones sociales, por intereses del sector privado, por cuestiones de gestoría del sector público, sin categorizar en cuestiones de bueno o malo, vamos viendo resultados diferentes a los que se proponen acá, que bueno, eso es una condición con la que tenemos que estar trabajando. Entonces, cerrando bien rápido esta etapa, la número 4, etapa de formulación, tiene que ver con el establecimiento de los objetivos, desde el general, el estratégico y los objetivos específicos, ¿ok? Pasando a la etapa número 5, que es la de implementación, aquí es, si lo vemos desde una perspectiva de gestión de proyectos, tiene que ver con la parte de la ejecución. Ahora sí, ya hicimos una serie de definiciones, ya tenemos ciertos supuestos iniciales, ya hicimos un cierto pronóstico de lo que puede estar ocurriendo si modificamos X y Z variables. Y bien, aquí a través de un convenio, que eso sí tiene que ser muy visible y transparente, en donde sociedad, empresa y gobierno participan y digamos que dan el banderazo, bueno, se inicia con la parte de la ejecución. Y es donde se empiezan a asignar o a cargar responsabilidades. Ajá. Dependiendo de cómo se lleve a cabo la gestión y el volumen y la demanda que el proyecto lo requiera, es la cantidad de involucrados, participantes, interesados, stakeholders, como le quieras decir, que vamos a tener en el proyecto. Puede haber proyectos muy, muy esbeltos, muy pequeños, de una ejecución relativamente rápida, que no tengan más complejidad. Vamos a suponer que hacemos una reubicación de un asentamiento humano, de personas que viven ahí, que no realizan actividades comerciales, con un grupo de, no sé, 2.000 individuos, que más o menos irían siendo el equivalente entre 550 familias. em, Comparativamente es un proyecto pequeño versus estar planteando, por ejemplo, el tema de la construcción de un aeropuerto en una zona sensible, ¿no? Que bueno, aquí podemos sacar N cantidad de ejemplos. Y hay algo bien importante que tenemos que recordar en esta etapa. Ajá. eh, que viene en el inciso C, que nos indica textualmente la ejecución del plan de ordenamiento territorial suele tener una duración de 10 años. Aquí hago una acotación importante. Esto no quiere decir que vamos a estar trabajando en el proyecto 10 años, independiente del volumen o de la magnitud que se tenga, sino que junto con esta etapa, la número 6, podríamos estar dando un cierre del proyecto en ese plazo, en una década, para poder tener justamente un seguimiento apropiado del mismo. Algo bien importante que en lo general en los proyectos se olvida hacer en la parte práctica es darle seguimiento. Hacemos la entrega del producto, terminamos de prestar el servicio, realizamos el proceso de mejora o de cambio y pues le damos carpetazo y ahí se queda, ¿no? Aquí la metodología que nos propone la FAO nos recuerda que es importante hacer esta cuestión de seguimiento y aquí la sugerencia es de 10 años. Evidentemente va a haber proyectos que por su dimensión, su magnitud, su volumen, posiblemente no sea necesario llegar a ese plazo de tiempo, pero sí es importante no olvidarnos de esta parte. Entonces ya tenemos la parte de la ejecución, terminamos con esta ejecución, digamos ya damos cierre justo a esta etapa
Y lo que queda, como lo conocemos en marketing, es la parte de postventa, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de haber realizado la actividad principal, ¿no? Postventa me refiero a cuando vamos a una agencia automotriz, conseguimos nuestro coche, el vendedor hace su trabajo, nos entrega la unidad y en teoría después de eso debería haber un seguimiento, un acompañamiento para no perder de vista ciertos indicadores clave, que es lo que hace esta etapa, ¿no? La etapa 6, monitoreo, evaluación y actualización, justamente se encarga de realizar el seguimiento y el control del ordenamiento territorial, que no se quede como un carpetazo cerrado y saber qué es lo que estuvo pasando en términos de los beneficios obtenidos con base en el pronóstico establecido. Acuérdense que el pronóstico es una etapa más de esta cuestión. Entramos otra vez en un tema interesante y complejo, porque se tiene que estar haciendo una vigilancia, un seguimiento de las unidades que estuvieron trabajando. Evidentemente las personas no van a estar haciendo eso, ¿no? Pero sí podemos tener asignadas a personal clave para la continuidad en el tema del monitoreo, evaluación y actualización. Es decir, a lo mejor entregamos la etapa de la implementación o de la ejecución hace 5 años y sí es interesante posiblemente estar dando un monitoreo semestral o anual para ver qué es lo que está sucediendo con esta cuestión. Aquí podemos estar hablando, si ponemos en el ejemplo una reforestación, una zona de reforestación, podríamos ver qué tanto esa iniciativa o esa implementación dio los efectos que se esperaban, o si se excedieron o si se quedaron cortos, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante. Desde mi experiencia, sí he visto que la parte del monitoreo, evaluación y actualización tiende a ser un lado que de repente ahí se nos queda olvidado. Y bueno, aquí como parte adicional a estos 6 pasos de la metodología, simplemente se hace la aclaración de cierta información que la FAO presenta específicamente para la región América Latina y el Caribe. Si ustedes se van al sitio consulta, van a encontrar información de las otras regiones, pero pues aquí por provocación de país y de región es a la que nos orientamos. Entonces, bueno, aquí lo que nos están indicando es la mayoría de los proyectos que la FAO tiene documentados tiene que ver con cuestiones ambientalistas, con cuestiones de preservación de los recursos naturales y también con una cuestión de la preservación del desarrollo local. Es bien sabido que este tema, pues, de desarrollo, de evolución, de progreso, crecimiento, en lo general, perdón, concentra actividades sociales y culturales muy similares. Es decir, en una ciudad podemos ver un estilo de vida general por encima de los demás. Podemos identificar que en el caso, no sé, de la Ciudad de México, bueno, pues las personas hablan principalmente español, no hablan algún otro idioma, no hablan alguna lengua, etcétera, comparativamente con el español, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que estar preservando justamente esta cuestión del aspecto cultural de las personas que viven o habitan en las regiones donde se planea hacer intervenciones. Que de nuevo, bueno, aquí tenemos esta cuestión muy relativa, ¿no? En algunos casos se logra ejecutar de manera exitosa, en algunos otros casos me parece que prevalece más la opinión del sector público, a lo mejor los intereses del sector privado, sobre las condiciones de un desarrollo óptimo de los grupos sociales. Pero bueno, ese es un tema para discutir después, ¿no? Y una última observación que nos hace la FAO con respecto al ordenamiento territorial tiene que ver con estos puntos que se necesitan tomar en cuenta para darle continuidad y generar nuevos proyectos que estén orientados a esta cuestión. Ajá. Tenemos que estar observando que podemos trabajar como una región, un continente, en este caso, América, pero también tenemos que estar dándole su lugar a las cuestiones muy locales, muy regionales, nacionales, zonales, y luego las continentales, ¿no? El punto número 2 tiene que ver con una región, un continente, en este caso, América, pero también tenemos que estar dándole su lugar a las cuestiones muy locales, muy regionales, nacionales, zonales, y luego a las continentales, ¿no? El punto número 2 tiene que ver con ponernos de acuerdo al menos estas 3 partes, ¿no? Que no haya intereses por encima de los otros grupos de participación.
Un aspecto bien importante es la generación y el fortalecimiento de políticas bien claras y ordenadas en este sentido, que ahí, bueno, de nuevo entramos en cuestiones que tienen que ver más con la parte legislativa, ¿no? Los plazos que tenemos de repente en México son complicados. Hasta hace poco existían gobiernos que duraban 3 años, ahora ya se cambia a 6. Existían presidencias municipales que duraban el mismo periodo, ahora ya se ajustan, que me parece que va dando un poco más de posibilidad para tener continuidad, ¿no? Y bueno, encontrar el talento que tiene las regiones, el talento me refiero no solo al humano, sino a estas cuestiones de bondades naturales, de recursos para generar lo que aquí se menciona como esta alineación del territorio, ¿no? Que la gente pueda vivir en una región con condiciones suficientes, que pueda trabajar, que los recursos se exploten de manera ordenada en ese sentido. Ya con eso terminamos esta brevísima exposición de ordenamiento territorial. Hay muchísima información, afortunadamente, con respecto a este tema, pero de repente sí es un poco más difícil encontrarlo focalizado en proyectos de origen o de orden nacional, ¿no? Entonces, con esto cerramos y por ahí vamos a tener algunos otros ejemplos aterrizados ya a proyectos particulares que hemos tenido en el territorio.